tal, estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? El día de hoy vamos a resolver la experiencia de aprendizaje integrada número 3 con la actividad número 8, correspondiente al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. En esta actividad número 8, que lleva por título Autorregulamos nuestras emociones para contribuir al bienestar emocional. En esta actividad reconoceremos nuestras emociones y aprenderemos a regularlas. Esto nos servirá para mejorar nuestra autoestima y proponer acciones cotidianas que contribuyan al bienestar emocional. Entonces, lo que vamos a hacer en esta primera parte de la actividad es leer el texto que lleva por título qué son las emociones y cómo las reconocemos. Y además, emociones positivas y negativas que se encuentran en nuestros recursos de aprendizaje. Como estás observando en pantalla, esta es la primera lectura. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos el texto Emociones positivas y negativas. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego de haber leído los dos textos, nos indican: elaboramos una relación de nuestras emociones y clasificamos en positivas y negativas y las organizamos en un cuadro. Como observas, hemos elaborado un cuadro donde hemos clasificado nuestras emociones positivas en la primera columna y emociones negativas en la segunda columna. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicho cuadro. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. ¿De qué formas expresamos nuestras emociones? Menciona un ejemplo por cada una de las formas, que son fisiológicas, faciales universales y lenguaje corporal. Nosotros hemos tomado como ejemplo a la alegría. Hemos colocado sus expresiones fisiológicas, faciales universales y lenguaje corporal. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar. Luego vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera un ambiente contaminado puede afectar a nuestras emociones? Nosotros hemos respondido dicha pregunta. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar la respuesta. A continuación, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Pensemos en una situación en la cual hayamos sentido que las emociones nos desbordaron y no las pudimos controlar. Vamos a describirlas teniendo en cuenta la situación en la que se presentaron, las personas involucradas y las consecuencias que originaron. Nosotros hemos escrito una situación cuando teníamos 11 años. Tómalo como referencia. Tú puedes cambiar o modificar dicho relato. Luego de haber escrito nuestra situación, vamos a reflexionar sobre la situación descrita completando el siguiente cuadro. En la primera columna tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron nuestras emociones que sentimos que se desbordaron? Luego, ¿qué fue lo que originó las reacciones emocionales desbordadas? ¿Qué pasó por nuestra mente al sentir nuestras emociones desbordadas? Y finalmente, recordemos cómo nos sentimos en ese momento. ¿Qué pudimos haber hecho para resolver la situación de manera satisfactoria? Recuerda que estas respuestas es en relación al relato anterior. Luego vamos a leer el texto Empatía y asertividad y también el caso de Julián, que se encuentran en nuestros recursos de aprendizaje. Como estás observando en la pantalla, tenemos el primer texto que lleva por título La empatía y asertividad. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes que nos van a permitir resolver la pregunta anterior. Luego tenemos por aquí el caso de Julián. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces para tener una idea de lo que ha sucedido. Una vez que hemos terminado de leer nuestros dos textos, nos indica: elaboramos un diálogo asertivo para que Julián y Mario resuelvan el problema. Proponemos las siguientes palabras que cada uno podría emplear. Nosotros hemos elaborado este diálogo asertivo. Recuerda que tú puedes cambiar o modificar dicha respuesta. Luego vamos a responder de acuerdo a los textos anteriores. ¿Cómo Julián podría demostrar empatía frente a lo sucedido con Mario? ¿Cómo se expresa la empatía en nosotros y nosotras?
Explicamos cómo la empatía y la asertividad contribuyen a controlar nuestras emociones. Recuerda que estas respuestas es en función de los dos textos leídos. Tú puedes cambiar o modificar las respuestas. Luego vamos a elaborar un diálogo donde se brinde un mensaje a un adolescente que vive en ambientes altamente contaminados. Nosotros hemos elaborado este diálogo. Recuerda que tú lo puedes cambiar o modificar. Ahora vamos a leer los textos que llevan por título La autoestima y sus componentes. ¿Qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? Que se encuentran en los recursos para mi aprendizaje. Como estás observando, tenemos el primer texto que lleva por título La autoestima y sus componentes. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego tenemos el siguiente texto que lleva por título ¿Qué hacer para fortalecer nuestra autoestima? Nuevamente, léelo 2 o 3 veces y resalta las partes más importantes. Luego de haber leído el texto, vamos a utilizar la información para completar el siguiente cuadro. En la primera columna tenemos el autoconcepto y nos preguntan qué opinión tenemos sobre nosotras y nosotros. En la segunda columna tenemos autoaceptación, que nos preguntan qué aspectos nos gustan de nosotras o nosotros, cuáles nos disgustan, las aceptamos, ¿por qué? Y en la tercera columna tenemos autorrespeto, donde nos preguntan cuáles son nuestras necesidades y nuestros anhelos, qué decisiones tomaremos para atenderlos. Nosotros hemos completado cada una de esas columnas del cuadro. Tú puedes cambiar o modificar las respuestas. Luego, para finalizar, vamos a elaborar un texto donde explicamos la importancia de reconocer y controlar nuestras emociones para fortalecer nuestra autoestima. Nosotros hemos elaborado dicho texto. Recuerda, tú puedes cambiar o modificar la respuesta. Y finalmente vamos a evaluar nuestros avances con los siguientes criterios. Expliqué mis características personales y potencialidades para afrontar situaciones de riesgo, lo logré. Identifiqué mis emociones y las autorregulé para establecer relaciones de asertividad y empatía, lo logré. Sustenté y argumenté una posición ante el dilema aplicando principios éticos, lo logré. Propuse acciones cotidianas con el fin de contribuir a la mejora de la autoestima y a la autorregulación de las emociones para lograr el bienestar social, lo logramos. Con esto hemos terminado la actividad número 8 para los estudiantes de tercero y cuarto de secundaria. Espero que hayan entendido y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.